soy Mario Campos y hoy tenemos una agenda pública muy especial. Hoy nos vamos a salir de las notas del día para revisar a uno de los actores y uno de los temas centrales en la vida del país. Y me refiero a la Suprema Corte y a la manera en que se ha transformado y ha transformado muchos de los temas del debate justamente de la agenda pública. Y por eso, para revisar este tema en este programa especial, tengo invitados de lujo, empezando por el ministro Arturo Saldívar, ministro de la Corte. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También me acompaña Pedro Salazar, director de Jurídicas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, ¿cómo estás? Bien, Mario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias a ti, qué bueno que se nos hace estar juntos en la misma mesa. Y por último, y lo presento por último porque es de casa, mi querido Javier Tello. ¿Cómo estás, Javier? Mario, buenas noches, muchas gracias No por la requieres invitación. mucha presentación porque ya te conocen bien. No abogado en la mesa. Que es importante, de entrada. Bueno, que es yo soy importante, hablaré de politólogo. eso. Ya que estamos en los deslindes a tiempo. Claro, no, pero qué bueno que estamos abogados y politólogos juntos, porque creo que tenemos mucho de qué hablar. Claro, así ya nos curamos con las letras chiquitas de cualquier barbaridad que pueda yo decir. Por lo menos Igual. aquí los abogados y aquí tenemos al especialista. Bueno, vamos a platicar y esta reflexión sobre la Suprema Corte se produce en un momento, por supuesto un momento electoral, pero un momento también donde la confianza en las instituciones está pasando por un momento, o las instituciones están pasando por un momento complicado a nivel mundial. Hay un estudio, por ejemplo, de la empresa esta Edelman, que año con año revisa cómo va la confianza en diversos países y sistemáticamente en los últimos años reporta que el nivel de confianza, el nivel, por ejemplo, de apoyo que tiene la democracia va bajando. Son tiempos complicados para las instituciones, Pedro. No, a ver, definitivamente es cierto y tiene razón que este no es un fenómeno exclusivo de México y de América Latina, porque hay que decir que además el continente está bastante movido recientemente, ¿no? Y en temas muy, muy delicados. Yo creo que tiene que ver con una diversidad de factores. Por un lado, bueno, que los ciclos políticos, los ciclos de los diseños institucionales, pues suelen tener momentos complejos, coyunturas difíciles que deben de encontrar la manera de sortear. Por otro lado, que hay un conjunto de promesas no cumplidas por la apuesta democrática, sobre todo desde mi punto de vista las que tienen que ver con los temas de la agenda social, ¿no? Hay ahí, digamos, una serie de rezagos. Que se alimentan además con la expectativa de las elecciones siempre. Todo el tiempo. Y luego no se cumple. Que muchas veces, además, lamentablemente, se utilizan en los periodos electorales con lógicas clientelares que luego se traducen en malos manejos de recursos públicos durante las elecciones. En fin, hay ahí una serie de factores que me parece que han conspirado contra la apuesta democrática y constitucional. Y sin embargo, y con esto concluiría, se mueve. Es decir, ahí está. Claro, es decir, ahí está y vamos a tener elecciones y, en fin, el juego democrático está bien. Yo coincido que es una crisis, pero yo diría que es una crisis mucho más allá de una crisis de confianza. Yo sí creo que es una crisis de modelo, que está generando incluso una postura antisistémica en México y en muchos países del mundo. Tiene que ver, sin duda, con promesas no cumplidas en lo material, pero yo creo que también tiene que ver con promesas no cumplidas respecto a la dignidad que la democracia prometía. La democracia prometía darle voz y voto a la gente, gobernarse a sí mismo. Y creo que hay la sensación en parte de la sociedad, en muchos países, de que eso no se está cumpliendo, de que los están marginando, los están excluyendo, no los están escuchando y su voto no cuenta. Entonces, no solamente diría yo que es lo material, sino que también es la parte de dignidad que ofrecía un gobierno democrático. Sí creo que es una severa y profunda crisis, y sobre todo porque no hay alternativa. Es decir, en las crisis pasadas de la democracia liberal había una alternativa. En su momento fue la Unión Soviética o la Alemania nazi. Hoy es esto. Hoy no hay alternativa, pero sí es un serio problema mantener operando una democracia disfuncional. Claro. Y lo que cada vez vemos en más países es eso, democracias disfuncionales. ¿A dónde lleva eso? Bien a bien no sabemos. Sí. Y no sé si queremos saber. Y probablemente no queremos saber y no queda del todo claro por dónde arreglar. Yo agregaría a lo mejor a esto que señalan, por la dinámica también de una mayor vigilancia, mayor información, mayor desinformación, una mayor dinámica de escándalos también que van salpicando de actor en actor. Es decir, hay factores que tienen con la propia naturaleza de la democracia, factores que tienen que ver
con la falta de soluciones materiales y simbólicas, pero también con un ecosistema donde todos los actores hoy están sujetos a una vigilancia donde los intocables ya desaparecieron. Parte, por ejemplo, la dinámica de las redes sociales hoy te permite pues esta idea de que nadie es inalcanzable, de que todo el mundo está al alcance a veces de un mensaje para exigirle, para cuestionarlo, y deliberadamente dejé al ministro al final para conocer, a ver, desde la Corte primero, o particularmente usted, que no está aquí hablando en nombre de la Corte, ¿cómo ve este tema, si comparte el diagnóstico del desencanto por las instituciones y la democracia, y cómo ve a la Corte en este ambiente? El diagnóstico me parece que es exacto. Creo que tenemos un problema muy grave en las distintas democracias en el mundo, pero particularmente el caso de México, me parece que no solo no es la excepción, sino que tenemos una situación particularmente complicada. Definitivamente sí hay una crisis de credibilidad, de confianza, pero también hay una crisis de legitimidad. Y creo que ante esto, todos los órganos del Estado debemos hacer esfuerzos para poder, antes que nada, ser autocríticos. A mí me parece que la Suprema Corte nos hace falta ser más autocríticos. Bueno, de entrada, tener un ministro en una mesa como esta no es algo que pase muy frecuente. Así es. Y la autocrítica me parece que nos debe llevar, por un lado, a reconocer la situación, pero tampoco pensar que esta situación es ajena a nosotros o nosotros no hemos hecho parte de lo que nos toca para estar en esta situación. Creo que nos hace falta tener una Suprema Corte más transparente, más cercana a la gente, más austera, con mayor sensibilidad social y humana, que comuniquemos mejor. La Corte a lo largo de estos años ha venido desarrollando una agenda muy intensa en beneficio de los derechos humanos, que quiere decir en beneficio de la gente, pero muchas de estas decisiones no se conocen o no se comprenden. Creo que como parte de uno de los poderes del Estado, no nos podemos quedar en el diagnóstico, sino voltear a nosotros mismos para decir qué tenemos que hacer para tratar de contrarrestar en lo que nos toca un poco esta crisis innegable. A ver, yo sobre las dos intervenciones creo que hay algo que decir. En el caso de lo de Javier, quizá hay una parte interesante que hay que, digamos, desentrañar o diseccionar, que es no solo la democracia como forma de gobierno, sino su alianza histórica en la etapa contemporánea con el modelo económico neoliberal. Porque probablemente ahí es en donde tenemos que buscar la alternativa. Es decir, el problema quizá no está en el instrumental democrático, sino en un modelo económico que ha agravado, pues claro, que agrava esa sensación de no representación por la vía de los hechos, no por la vía política, por la vía de la desigualdad, de la exclusión, de, digamos, esta fractura social que va generando además sociedades absolutamente inicuas, inequitativas, ¿no? Y creo que en eso lo que dice el ministro es absolutamente atinado. Las instituciones tienen una responsabilidad muy importante, porque si hay algo que nos sirve como dato de diagnóstico de esta crisis, es, ya lo decías tú, el desencanto con las instituciones. Y si desde las instituciones no viene la reconstrucción de los puentes hacia la ciudadanía, como bien dice el ministro, difícilmente vamos a lograr recobrar la confianza. El primer paso quizás es el reconocimiento de que hay un desencanto, ¿no? Enorme desencanto. Y si es occidental, yo no creo que sea global, pero sí es occidental, México siendo claramente parte de Occidente. Yo voy a agregarle todavía más adjetivos a la democracia, porque creo que son fundamentales los adjetivos de la democracia. Yo llamaría a nuestra democracia y las democracias de Occidente democracias liberales, representativas, constitucionales. Y creo que hay que ser autocríticos, como dice el ministro Saldívar, en cada uno de esos componentes. Hay que revisar la parte democrática de nuestra democracia liberal, representativa, constitucional. Hay que revisar la parte liberal de nuestra democracia liberal. Hay que revisar la parte representativa y hay que revisar la parte constitucional. Es decir, en cada uno de esos temas hay debates que hay que tener, hay distintas soluciones que hay que estar dispuestos a ver. Si algo dominó desde 1989 a la fecha, es la idea de que no hay alternativa. Es curioso que el nombre que escoge la extrema derecha alemana, que le fue muy bien en las recientes elecciones, es Alternativa para Alemania. La arrogancia de que la clase política, la élite política, la tecnocracia o quien sea te diga, ciudadano, que no hay alternativa,
Lo que te están diciendo, más que lo que ya se está haciendo y cómo se está haciendo, lo que te están diciendo es que tu voz y tu voto no importa. No, y genera frustración. Bueno, Genera frustración que encuentra salidas o que busca salidas. Es decir, me parece que el punto fundamental es que las instituciones se hagan cargo de este desencanto del que hemos estado hablando, que además, como lo han planteado, tiene múltiples niveles, ¿no? Temas sistémicos, pero luego tiene que ver con la camioneta que utiliza el político, sí, tiene que ver con cosas muy abstractas y luego tiene que ver con lo cotidiano también. Qué bueno que haces este enfoque porque justamente creo que el análisis que han hecho mis amigos es muy puntual y daría para múltiples reflexiones. Pero hay un aspecto que me parece que es prioritario, primordial y esencial. Tenemos que caminar hacia una ética pública distinta. Todos los servidores públicos tenemos que reflexionar sobre una ética pública de convicción, pero también de responsabilidad, de austeridad republicana en nuestra manera de ser y de predicar con el ejemplo. Me parece que, como ya se dijo aquí, la arrogancia, la soberbia, la lejanía, que la gente vea a quienes tenemos un cargo público como una élite que pareciera que asegura su impunidad, nos está haciendo mucho daño. Creo que todos los servidores públicos tenemos que predicar con el ejemplo, dando testimonio de una auténtica ética pública distinta a la que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a platicar, porque este año de elecciones se habla mucho, por supuesto, del Poder Ejecutivo, se habla mucho del Legislativo, que también vamos a votar, pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa en particular con la Corte? ¿Cómo ha cambiado su rol en los últimos años en nuestro país? De eso platicamos en este programa especial. Ya volvemos. Pero vamos ahora con esto que señalábamos sobre el papel de la Suprema Corte en este programa especial, donde nos acompaña Pedro Salazar, Javier Tello, el ministro Arturo Saldívar, y decíamos en el bloque anterior, pues de este desencanto que hay con la democracia, que es un problema, decía Javier, de Occidente, pero que es un tema que tiene sus propios componentes domésticos, tenemos nuestras propias razones de indignación. Decíamos que normalmente en esta vigilancia que hemos ganado de la democracia mexicana, porque no todo es negativo, por supuesto, esta exigencia, esta desacralización del poder tiene sus grandes componentes positivos también, se da sobre todo en el presidente, ya muchos años para acá, un Congreso del que cada vez le vamos poniendo un poco más la lupa, pero me parece que no hemos dado los pasos suficientes cuando se trata de la Suprema Corte y del Poder Judicial, que todavía siguen estando muy alejados hasta en su lenguaje. Yo por eso subrayo lo atípico que es que estemos platicando con un ministro de la Corte aquí en una mesa de este tipo, no es común. Pero tú decías, Pedro, además que vienen tiempos de cambio para la Corte también, aunque estemos pensando en las otras elecciones, vienen nombramientos y cambios importantes también. Yo creo que hay que también tener eso en cuenta. No me voy hacia la reconstrucción del pasado reciente, que es muy importante, del protagonismo público para bien y por buenas razones que la Suprema Corte ha obtenido en los últimos 25 años, digamos, 24 años. Nada más dejo sentada esa. Hago también una distinción que es importante. Cuando hablamos de Poder Judicial hay que ver a la Corte, hay que ver al Poder Judicial federal y luego hay que tomar en cuenta que existen los poderes judiciales estatales, ¿no? Esas distinciones son importantes porque los avances en ese ámbito han sido a manchas de leopardo, ¿no? Claro. Y regresando al tema, sabemos que este año se renueva la Presidencia de la República, todo el Congreso de la Unión, 9 gubernaturas, si no me equivoco, y una gran cantidad de cargos de elección popular. Bueno, también en la Corte van a haber cambios importantes. Hacia finales de este año va a terminar el mandato de un ministro, del ministro José Ramón Cosío, y entonces, bueno, pues se va a tener que nombrar por parte del Senado, pero a propuesta del presidente, y ahí es quién, el presidente saliente, el presidente entrante, un nuevo ministro o ministra de la Corte. Empezando el año entrante, los propios ministros van a elegir a su próximo presidente, que es una figura importantísima para la gestión no solo administrativa, sino para el sentido, la identidad, la orientación que va a tener la Suprema Corte de Justicia en un periodo muy complejo como se anuncia el venidero, y después en el mes de febrero concluye el periodo de una ministra de la Corte, Margarita Luna Ramos. Entonces también en los próximos meses ahí van a pasar cosas y cosas importantes. Ahora, esto que estamos platicando hay que ponerlo en el contexto histórico, simplemente para entender cuál es la importancia de la Corte. Me parece que hay un parteaguas en la reforma del 94 porque le asigna a la Corte esto que decía Pedro, una dinámica y un protagonismo en donde antes además veníamos de un país donde el presidente era el gran definidor de la agenda de los estados, de la agenda de los otros poderes, y empezamos una nueva etapa
distinta. ¿Qué pasa en el 94, para quienes no somos especialistas en este tema, que le da a la Corte este nuevo papel? En 94 se reestructura la Suprema Corte, se crea una nueva Suprema Corte y se le dan nuevas atribuciones para control constitucional. A partir de ahí, la Corte lo primero que hace es ganar su autonomía e independencia, que no la había tenido en términos reales anteriormente, y empieza a ser en una primera etapa un equilibrador entre los diferentes órganos de gobierno y un órgano que resuelve constitucionalmente conflictos de poder y entre diferentes instancias públicas, digamos. Una segunda etapa, la Corte empieza algo que es todavía mucho más trascendente, que es el desarrollo y la protección de los derechos humanos. De tal suerte que durante estos años hemos venido constituyendo la Corte como un tribunal constitucional, que es un órgano equilibrador, el árbitro de los conflictos de poder, pero al mismo tiempo que busca estabilidad, también produce cambio y desarrollo a partir de la interpretación de los derechos, de tal suerte que se convierte en un actor político determinante como el último intérprete de la Constitución, y eso cambia los juegos de la política, de la actuación jurídica, de una gran cantidad de factores, porque anteriormente pues, la Corte en un régimen presidencialista con toques autoritarios no había podido alcanzar su independencia y su actuación era muy marginal. En términos políticos, ¿qué significa esto, Javier? Primero yo diría que en efecto se ha vuelto más protagónica la Corte, y hay que decirlo, uno se puede volver protagónico de muchas maneras. Sí, claro. Ellos lo han hecho haciendo bien su trabajo. Sí, no necesariamente eso, para bien, claro. Eso, en este exacto, caso ¿no? sí. Claro. Hay que decirlo. Y uno diría, bueno, pues hacer bien tu trabajo, nada más faltara que no lo hiciera. No, hacer bien su trabajo significa limitar al Poder Ejecutivo, que en este país no es fácil. No es poca cosa, claro. Entonces, después de una cierta historia. Entonces creo que hay que celebrarlo, reconocerlo. También yo diría que eso ha sucedido, se ha facilitado y se ha potenciado gracias a que han ocurrido también otras dos cosas. Y aquí yo felicitaría a Pedro, porque es fundamental que cuando la Corte debata y decida, allá afuera, en el público, otras personas, en editoriales, en seminarios, debatan lo decidido por la Corte. Y lo hagan accesible al público. Y han surgido varias figuras, Ana Laura Magaloni, Saúl López Noriega, un chorro de gente que está escribiendo en periódicos, en blogs, sobre... Que son además grandes divulgadores, ¿no? Con importantísimo para la Corte, porque la Corte tiene que ser discreta. Sí. Tiene que tener una estrategia de comunicación, tiene que comunicar, pero tiene que ser discreta en cómo hace. Entonces ayuda mucho tener estas figuras. Y luego el periodismo se ha dado cuenta de este nuevo rol de la Corte y le ha dado más atención a la Corte en cuanto a cobertura, y aquí estamos en un programa hablando de esto. Qué bueno que todo eso ha sucedido. Sin lugar a dudas, la reforma institucional de 94 es clave. Ahora, para introducir algo de controversia, yo diría, ahora que está de moda hablar de la importancia de la voluntad para que las cosas cambien, ¿qué tanto también tiene que ver? Y tal vez una pregunta un poco directa al ministro Saldívar. Una cosa es, ya tenemos esta nueva institución. Ahora, yo creo que eso también se vio acompañado de una serie de ministros con un cierto perfil y con una cierta voluntad. Hombre, porque por el papel, ¿a cuántos no le han dado roles que no terminan por ejercer nunca? Claro, y no quiero argumentar que la justicia se limpia como las escaleras desde arriba hacia abajo, pero yo sí creo que ha tenido un rol también la parte del perfil de ministros que han ido entrando a la Corte, y una voluntad de esos ministros de entrarle a ciertos casos, de tomar ciertas decisiones, de aguantar las presiones políticas, sociales, etcétera. Y creo que también parte de esa historia es que, dada ese cambio institucional, se da lo otro al mismo tiempo. Pues ahora sí que por alusiones. Sí, a mí me parece que tiene toda la razón Javier. Es decir, se puede tener un diseño institucional adecuado, pero al final del día lo que hacen diferencia son las personas. Sin el diseño institucional es difícil, pero no basta el diseño institucional. Desde luego lo que se ha logrado en la Corte se debe al trabajo que desde 1995, que entra la nueva Suprema Corte, han venido desarrollando los ministros y ministras que la han integrado desde entonces, con voluntad, con imaginación, con creatividad, a veces también, ¿por qué no decirlo?, con valentía.
Pero también hay que destacar el cambio cultural que se fue dando en los otros poderes, en los otros actores públicos, los propios presidentes de la República que han tocado, que en su mayoría han sido respetuosos con el papel de la Corte, el papel del Congreso, de la sociedad, de los medios de comunicación. Me parece que el trabajo al final del día de lo que ha hecho la Corte no se puede ver aislado de la realidad en la que se desprende. Hay mérito de lo que se han venido haciendo por parte de quien hemos integrado la Corte, pero también creo que hay un mérito en la sociedad, en la academia, en la crítica, en fin, en todos los que han conformado y han acompañado a la Suprema Corte, ya sea de manera activa o ya sea de manera simplemente con el respeto institucional, para que hoy podamos estar hablando en estos términos. Pero sí, yo estoy convencido que en un país, para que podamos avanzar en ciertos temas y para que podamos salir de crisis, los liderazgos personales son indispensables en las instituciones. Muy bien. Pedro, ¿algo que no, pues es que estoy totalmente de acuerdo que esa dimensión no la podemos olvidar, no la podemos olvidar, y que por lo mismo es tan importante los nombramientos que futuros, digamos, no solo en esta coyuntura. ¿Cómo se arma en Estados Unidos cada vez que hay que nombrar un ministro o una ministra? Bueno, esa es una de las, digamos, expedientes sobre los cuales hemos intentado en las últimas ocasiones hasta las poner de primaria. reflectores distintos, y debemos seguirlo haciendo. Sí. Porque sí, el contexto de exigencia en ese caso debe de ser a los poderes que integran a la Corte, pero el perfil de las personas debe de ser aquel que venga a complementar y a fortalecer las dimensiones de la Corte que se requieren, porque además hay que pensar que aquí no se trata de una persona, sino se trata de un colegiado. Y los colegiados requieren de un liderazgo claro, que además es liderazgo de todo el Poder Judicial, pero también de una conformación equilibrada. Requieren de perfiles de personas, de ideologías, digamos, que representen distintas concepciones de lo social y de lo jurídico, porque de esa manera logras tener una Suprema Corte que en verdad sea de la nación y no una Suprema Corte que responda a una parte, a una facción, a una concepción del Estado. De acuerdo. Bueno, vamos a un corte, si me permites, Javier. Sí. Te quedas con el tema. Vamos rápido, una pausa y regresamos para escuchar a Javier Tello y más en este programa especial de la Agenda Pública. Ya volvemos. Bueno, tenemos aquí detenidos entre los tres a Javier Tello para que nos diga lo que quería decir, que no le di chance porque se nos atravesó el corte. No, creo que hay varios temas relacionados a esa reforma y a cómo ha ido funcionando. Se mencionó brevemente que va a ser reemplazado uno de los ministros, y el proceso de selección es fundamental, no solamente presionar para que suceda de cierta manera al Senado, en este caso, que ya lo han hecho en el pasado, creo que con buenos resultados. Ojalá lo vuelvan a hacer, pero creo que también hay cosas como el diseño original que sean ternas. Desde mi punto de vista no debe ser una terna, debe ser un candidato que es el candidato que el presidente ofrece. Sin lugar a duda será un candidato con el que el presidente simpatiza. El chiste es que sea aceptable para todos. Alguien que por su perfil, por su capacidad, si bien el presidente le gusta, ¿no? Y se vale, y eso sucede en todos los sistemas, tiene que ser aceptable por su perfil y pasar por un proceso que debería de ser riguroso. Creo que también hay otros temas de cómo interpretar la Constitución. Hay grandes debates en Estados Unidos, en muchos otros países, de con qué filosofía interpretar la Constitución. Ahora que la Suprema Corte está haciendo eso, también deberíamos de tener esos debates en México, de cuál es la mejor interpretación, por qué una, por qué otra. Y sobre eso, por ejemplo, porque hablábamos del papel de la Corte y la vinculación con la Constitución, que deja de ser un documento un poco letra muerta, para volverse un documento aplicable, que a veces les toca deslindar responsabilidades, roles, papeles de la federación y los estados, del rol de los diferentes poderes, de los autónomos, de los organismos autónomos, en las discusiones de qué pueden y qué no pueden hacer. Yo creo que vale la pena, ministro, aquí recordar a lo mejor 2 o 3 ejemplos de este rol de la Corte a la hora de definir qué le toca hacer a cada quien interpretando justamente la Constitución. Sí, en ese tema, la verdad, el trabajo de la Corte ha sido muy extenso, porque nuestra Constitución tiene una complejidad bastante grande en cuanto a la distribución competencial. Hay una serie de competencias que no están muy claras. Entonces, por ejemplo, la Corte tuvo que determinar que tenemos distintos órdenes de gobierno, órdenes jurídicos que coexisten, desde el orden nacional, que engloba a todos, el federal, los de los estados,
el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y los municipios. Y cada uno de estos tiene distintas competencias que coexisten y que hay que venir distribuyendo. A esto hay que aumentar los órganos constitucionales autónomos, que son una novedad y que cada vez tenemos más. Y entonces, ¿de qué manera juegan ellos frente a las facultades del Congreso, frente a las facultades del Ejecutivo? Hemos tenido asuntos muy complejos para poder ir distribuyendo este tipo de atribuciones. En nombramientos, ¿qué nombramientos puede hacer el Ejecutivo sin pasar por el Congreso y cuáles tiene que pasar necesariamente por un control del Congreso? En fin, realmente la distribución competencial es extraordinaria, pero este tipo de interpretación, siendo muy importante, no es una interpretación tan complicada. El verdadero problema interpretativo se da cuando interpretamos derechos, cuando tenemos que ponderar, cuando tenemos que hacer test de proporcionalidad, cuando tenemos que aplicar el principio por persona y una serie de técnicas interpretativas muy complejas. Nuestra Constitución, afortunadamente, en el artículo primero constitucional, a partir de la reforma de 2011, ya nos establece qué tenemos que privilegiar: la interpretación conforme y el principio pro persona. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que en cualquier asunto donde tengan que estar de por medio derechos, tenemos la obligación de interpretarlos conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales que también forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Alguna decisión donde se pueda ver reflejado esto que nos está diciendo? Hay muchísimos. Por ejemplo, el uso lúdico de la marihuana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bueno, hay nada más, hay nada más, cualquier cosa de ejemplo. Claro. Ese es un ejemplo claro de una interpretación de este tipo. Todo lo que hemos venido desarrollando en materia de interés superior del niño, de debido proceso, de libertad de expresión, de defensa a personas con discapacidad, de matrimonio igualitario, etcétera. Prácticamente en todos estos asuntos, la letra de la Constitución o de la ley no nos da la solución. Se requiere el intérprete que interprete de conformidad con las finalidades constitucionales aquello que expanda de mejor manera el derecho y limite de mejor manera el poder. Claro. Por eso es fundamental la cultura de los jueces, no solo de los ministros y ministras, magistrados, sino de los jueces en general. Y yo tengo para mí, acá el ministro igual y me corrige si me equivoco en mi apreciación, que simplificando mucho, hay una disputa de concepciones a propósito de los derechos, no solo en el ámbito judicial, esto se va también a la academia jurídica, al foro, pero que yo agruparía en dos grandes conjuntos. Por un lado, hay juristas, jueces, en fin, abogados, en fin, juristas que son muy nacionalistas en su concepción del derecho, son muy refractarios al derecho internacional, son muy parroquiales en sus lecturas y en sus referentes jurídicos, miran, digamos, de manera muy nacionalista la formación jurídica y son muy formalistas en su interpretación. Es decir, que son letristas en la manera en la cual se aproximan a los textos jurídicos. A lo mejor está en otra categoría, pero muy conservadores también. Bueno, eso te lleva a ser conservador. Exacto, es decir, de hecho es la manera en la que yo clasificaría conservadores y liberales. Yo a esta tradición, y podría sostener por qué la llamaría tradición del maestro Ignacio Burgoa. Digamos, ahí está, ¿no? Del otro lado, tienes una concepción que es mucho más universalista, es decir, juristas que miran al derecho internacional, lo reconocen como lo que es derecho interno y lo utilizan sin problemas. Es mucho más comparativista. Van a buscar literatura de otros países y aprender y abrevar de otras experiencias jurídicas y son mucho más abiertos a la interpretación jurídica, sin separarse de los rigores del derecho, pero son mucho más abiertos a la interpretación. A mí esta tradición la asocio con el otro gran jurista del siglo XX, el maestro Héctor Fixamudio, que de hecho, hay que decirlo, hubo muchas disputas entre ellos precisamente por sus concepciones del derecho. Y esto lo hago citando a los dos grandes maestros para sostener la tesis de que no es una cuestión de generaciones, no es una cuestión de edades, es una cuestión de concepciones, de concepciones sobre el derecho. No, totalmente, y parte de lo que todos nosotros, ciudadanos, tenemos, de lo que nos tenemos que enterar, es de estas cosas. Además de, desde mi punto de vista, son discusiones fascinantes. De repente parecen ser muy abstractas, de repente el lenguaje es complejo y por eso necesitamos programas como este, personas que escriban editoriales para que lo hagan un poco más accesible.
porque si de lo que estamos hablando es qué significa el desarrollo de la personalidad y que si eso implica el poder fumar marihuana para desarrollar tu personalidad, pues se vuelve algo no solamente muy importante, sino muy interesante para todos. Casarte con quien Exacto, quieras, ¿no? claro. Son cosas muy cotidianas que nos afectan de manera muy directa a todos nosotros todos los días, ¿no? Entonces, qué bueno que se esté hablando de esto, pero creo que hay que constantemente subir a ese nivel abstracto y clasificar estas dos grandes maneras de interpretar una constitución y los derechos y bajarlo de inmediato a casos concretos y hacer eso constantemente. Creo que no nos podemos quedar ni en uno ni en otro nivel, como ciudadanos, como analistas. Vamos a platicar en un momento con más detalle, pero vamos a ponerle ejemplos concretos, ahorita ya mencionaba algunos, de cómo la Corte termina siendo un asunto que tiene consecuencias en la vida cotidiana de las personas, porque me parece que ahí es donde está quizá la gran transformación y este protagonismo del que hablaban hace rato. No es un protagonismo mediático, incluso yo diría hasta que no corresponde el nivel de impacto en la vida cotidiana a veces con el nivel de debate mediático que está mucho más enfocado en los otros poderes que en el caso de la Corte, pero que en la vida de mujeres, por ejemplo, en la vida de parejas, ha tenido consecuencias directas. Sí, por ejemplo, tratando el tema de la igualdad de la mujer. Tenemos sentencias como la que establece que la pareja puede decidir el orden de los apellidos. Tenemos un buen número de sentencias en las cuales se determina que cuando hay una mujer involucrada en un asunto, se tiene que juzgar con perspectiva de género, es decir, tomando en cuenta las desigualdades que generan los estereotipos. Tenemos dos precedentes muy importantes en donde se reconoce lo que se llama la doble jornada, el reconocer un valor económico a las mujeres que están en el mercado laboral, pero adicionalmente llegan a su casa a realizar las labores del hogar, cuidar a los hijos, encargarse de la casa, y esto tiene una consecuencia también económica. Tenemos también un precedente muy importante para determinar de qué forma se tiene que llevar a cabo la separación y la convivencia de las mujeres que tienen bebés en prisión. Y de tal suerte que a partir de las sentencias de la Corte hemos venido generando un nuevo paradigma hacia una igualdad material, sustantiva entre el hombre y la mujer. Este es un caso, por ejemplo, muy importante, que se van dando una serie de precedentes, y esto en el momento en que una mujer tiene una separación, tiene un divorcio, tiene un problema de custodia, es acusada, por ejemplo, de un delito por haber agredido defendiéndose a su abusador o a quien a su vez la ha violentado, tiene consecuencias concretas para todas las mujeres del país. Vamos a regresar ahorita con una última intervención. El tema, por ejemplo, del sistema de justicia y la transformación que ha tenido, y el tema de los derechos humanos, digamos, como el gran protagonista incluso del debate público y de las reformas de los últimos tiempos. Ya volvemos en este programa especial. Ya estamos de vuelta, y uno de los temas que platicábamos es cómo ha cambiado el rol o la discusión, el papel de los derechos humanos en nuestro país. Pedro, en temas como el sistema de justicia, en el tema penal, por ejemplo, incluso en casos muy controvertidos que ahora recordábamos en la pausa. A ver, sí, yo creo que es interesante e importante advertir que los cambios en materia de derechos humanos se han dado en distintas sedes. Si la Corte ha podido hacer lo que ha hecho en esta materia, también se debe en buena medida a una reforma constitucional muy importante en 2011 en el tema. Es decir, hay piezas también legislativas que van permitiendo que las interpretaciones de los jueces vayan en una dirección que también va orientando políticas públicas. Ojo, porque los derechos, al final de cuentas, son políticas públicas. Aunque no siempre con el respaldo de la mayoría de la población. No, muchas que eso es interesante que platicamos ahorita. Hay decisiones que ha tomado la Corte que no son populares, que yo creo que son correctas, pero no populares. Eso es un viejo debate de quién debe de tener la última palabra, una Suprema Corte o el Parlamento, ¿no? Y eso hay que tener ese debate, es uno de los debates que creo que hay que tener. Yo tengo mi postura. Un Parlamento que responde a veces al voto y que por lo tanto tiene otros incentivos para comportarse, o una Corte que también tiene otra lógica. La última palabra, quién debe tener, ¿no? Pero creo que es muy importante entender que la Constitución está ahí no solamente para limitar al poder, que esa tal vez sería una lectura meramente conservadora y más tradicional, sino también para empoderar a través de esos derechos a la ciudadanía. Y creo que la Corte que tenemos, la Suprema Corte, ha estado haciendo esas dos cosas muy bien y con un cierto equilibrio.
Yo soy más fan de empoderar que de limitar, pero ha estado haciendo esas dos cosas. ¿Qué es lo que debe de hacer? Ha limitado cuando tenía que limitar y ha empoderado también a través de una serie de sentencias, y creo que ambas cosas son muy valiosas. Listo. Sí, yo creo que el trabajo que ha venido realizando la Suprema Corte en materia de derechos humanos, sin exagerar, me parece que ha sido impresionante. Si nosotros vemos las sentencias que se han dictado en los últimos años, tenemos un cambio de paradigma en muchos sectores, en debido proceso, para cambiar un sistema penal que teníamos, que partía de la presunción de culpabilidad, de tortura, de abuso, de fabricación de pruebas, que esto no se ha terminado todavía en la práctica, pero que las sentencias de la Corte ahí están. No libre de críticas, por cierto, porque políticamente ha sido conveniente decir, toda la violencia que hay en el país, culpa del nuevo sistema, por ejemplo. Claro, lo que pasa, por ejemplo, en el nuevo sistema penal se tuvieron 8 años para hacer las cosas que se tenían que hacer para instrumentarlo, y parece que en algunas instancias no se hizo. O culpar a los derechos de la inseguridad o de la delincuencia. Me parece que este es un falso debate. Un Estado democrático tiene el compromiso de dar seguridad a los ciudadanos respetando los derechos humanos de todos, porque el primer elemento de la seguridad es el respeto a los derechos. Pero así como hemos avanzado en el debido proceso, no sin críticas, como es obvio, hemos logrado la libertad de expresión, ampliarla de manera también bastante considerable, estableciendo los diversos supuestos. Hemos defendido a minorías, a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas con una orientación sexual minoritaria a partir del matrimonio igualitario, a personas con discapacidad, decíamos ya anteriormente, a las mujeres, etcétera. Me parece que el trabajo en materia de derechos es muy importante, y sería algo trascendente que lográramos comunicar de mejor manera ese trabajo que se está haciendo, no para que se reconozca lo que hace la Corte, sino para que la gente sepa que tiene esos derechos, que a veces no está enterada, incluso que los tiene. Justo con esta idea, y ya para terminar, alguna reflexión sobre esto que decía ahora el ministro, el tema no desde la perspectiva de la institución, sino de la perspectiva del ciudadano. En 30 segundos. Para mí es muy importante tener en cuenta que las cortes no tienen que ser ni tienen que buscar ser populares. Sobre todo cuando se trata de cuestiones de derechos, las cortes a veces tienen que tomar decisiones que van en contra del sentir mayoritario, o en contra de una tradición cultural determinada, o en contra de una práctica religiosa determinada. ¿Por qué? Porque al final lo que tienen que hacer las cortes es defender los derechos de los más débiles. Ahí hay una frase que es un lugar común pero muy poderoso en materia de derechos humanos, que es: los derechos son derechos contra las mayorías. Es decir, y deben las cortes ser los diques institucionales que contienen a las pulsiones mayoritarias para brindar protección a los más débiles. La definición clásica de democracia liberal es una mayoría que respeta los derechos de la minoría. Lo que hace una mayoría democrática liberal es precisamente que respeta esos derechos. Ahora, si bien acepto todo esto en términos generales, sí creo que sigue existiendo un debate de quién tiene, a final de cuentas, la última palabra. Un parlamento, y puede ser una supermayoría, puede tener todo tipo de condiciones, o jueces de la Suprema Corte. Yo creo que es un debate que hay que tener. ¿Tú crees que habría que tenerlo en México? Claro que sí. Yo creo que, bueno, es un debate constante que se tiene en todos lados, y hay que tenerlo constantemente en todos lados, sin obsesionarse. Doy el caso de matrimonio igualitario en el estado de California. La Corte hay una sentencia que lo promueve, y después en una elección lo echan para atrás. ¿Quién tiene razón ahí? ¿El pueblo o la Corte? Yo creo que es un debate real que hay que tener, y que hay que ver los argumentos de un lado y del otro. Listo. Yo creo que en una democracia constitucional todos los poderes tienen que estar limitados, y darle la última palabra al Parlamento es darle la última palabra a las mayorías. Y la función principal de un tribunal es defender los derechos de todos, particularmente de las minorías. El test democrático de un sistema constitucional no está tanto en el respeto que se da a los derechos de las mayorías, sino qué tanto se respetan y se cuidan los derechos de las minorías. Ya se había dicho aquí, los derechos son la ley del más débil,
y el compromiso de los jueces es precisamente defender esos derechos, porque los derechos de las mayorías normalmente están defendidos en los órganos representativos. Claro. Bueno, pues estos son los temas que me parece que tendremos que seguir discutiendo. Muchas gracias. Gracias, Al Pedro. contrario, muchas gracias por la invitación y un gusto haber estado además con Javier y con el ministro Salgado. Gracias, querido Javier. Igualmente. Te dicen que te extrañen, que te quieren ver más en la pantalla. Yo feliz. Bueno, aquí estoy en la pantalla. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a estar repitiendo este ejercicio muy pronto con otros temas, porque hay varios asuntos que se han puesto aquí en la mesa que creo que hay que dedicarles unos minutos más. Claro que sí, Mario. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Le dejo con toda la información aquí en Foro TV y nos vemos en la próxima Agenda Punto.